te sientes oprimido, que no puedes alabar a Dios y te sientes opresionado por las huestes de Satanás, si te sientes ser tentado y no sabes a dónde ir, solo dobla tus rodillas y glorifica al Señor. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. El diablo es un mentiroso y él quiere hacernos creer que somos nadie, cuando él bien sabe que somos hijos de un gran rey. Levanta ya tus manos, porque la victoria nuestra es. El diablo está vencido y la obra hecha está. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. Gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder. Gloria a Dios. Si te sientes ser atado, es solo para recordarte que esas cadenas ya son rotas cuando le alabas. Cuando le alabas, cuando le alabas, cuando glorificas al Señor. Mira la imagen y responde. ¿Quién la construyó? Ur, Bezaleel, Josué o Uri. Y la respuesta correcta es que quien construyó el arca del pacto fue Bezaleel, y lo podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 37 en el versículo 1. Y mira esta imagen y responde. ¿Quién la construyó? Matusalén, Moisés, Abraham o Noé. Corre el tiempo. Y la respuesta correcta es que quien construyó el arca fue Noé, y lo podemos ver en el libro de Génesis capítulo 6, en los versículos 13 y 14. Mira la imagen y selecciona la opción correcta. Reloj de Acaz, reloj de Sedequías, reloj de Josías o reloj de Saúl. Seguramente sabes la respuesta correcta. Y sí, amigos, es el reloj de Acaz, el cual Dios hizo retroceder 10 grados la sombra, y lo podemos ver en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, en los versículos del 9 al 11. El Señor les bendiga una vez más, hermanos, en esta tarde. Espero que hayan tenido esta semana llena de bendición y también de oración, de consagración, de victoria en Cristo Jesús. Y vengo con un tema el día de hoy. El tema es el verdadero enemigo. Y ese tema está basado en el texto bíblico de Efesios capítulo 6, versículo 12.
Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oremos a Dios. Rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas y nos llene, Señor, de confianza, Señor, hacia ti, para que podamos nosotros, amado Dios, caminar por este mundo confiados de que tú estás con nosotros y de que no hay nadie más poderoso, Señor, que tú. Gracias, mi Dios amado, y te rogamos, Padre, que en esta hora, Señor, podamos también aprender de tu palabra, para que de esa forma nosotros podamos compartir, Señor, de tu poder, de tu amor, a las personas, Señor, que viven en pecado. Habla en nuestros corazones, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, como dice la palabra del Señor en este pasaje, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El significado enemigo es que se opone a alguien o a algo o es contrario a ellos, y la palabra enemigo proviene del latín inimicus, que significa no amigo. La palabra del Señor nos habla precisamente acerca de que hay un verdadero enemigo. Ustedes puedan tal vez decir, bueno, yo tengo algunos enemigos, tal vez un familiar es mi enemigo, tal vez el vecino es mi enemigo, y pues puedes considerar tal vez a alguien enemigo tuyo. ¿Por qué? Porque se enojaron, porque no salieron de acuerdo, porque realizaron juntos un negocio y en realidad no salió como ustedes creían. Y en lugar de que esa amistad perdurara, vino realmente la amistad a romperse, a quebrarse, y muchas veces eso sucede en personas que tienen amistades de muchos años. Eso sucede en familias realmente que han sido muy unidas, pero muchas veces les llega una tragedia, y muchas veces la misma tragedia hace que ellas no puedan asimilar la tragedia y lidiar con ella, con esa situación difícil, y entonces sucede de que se quiebran las familias. Ahora, quiero decirte que ni una de estas cosas, ninguna de estas personas con las cuales tú te hayas enemistado son tus verdaderos enemigos. Estamos acostumbrados a luchar con el enemigo equivocado, y muchas veces consideramos que el cónyuge, ya sea el esposo o ya sea la esposa, creemos que él o ella es nuestro enemigo. No consideres que tus padres son tus enemigos o tus amigos son tus enemigos. Nuestros enemigos como cristianos no son los ateos, no es la comunidad LGTB, no son los proabortistas. Así es que nuestro enemigo no es el ladrón, no es el secuestrador, nuestro amigo no es el violador, no es el hereje, no es el asesino. Entonces, ellos no son nuestros enemigos. Debemos de entender ciertamente que el hombre y nosotros, todos nosotros, estando en este mundo, siendo humanos, porque lo somos al 100%, nosotros no estamos exentos de decir, bueno, yo no voy a jamás a pecar, o jamás voy a hacerme enemigo de mi mejor amigo. Entonces nosotros somos personas con muchos pecados encima, somos personas llenas de errores, y muchas veces cometemos un error y lo volvemos a cometer, y decimos no lo voy a cometer más, y tenemos mucho cuidado, y muchas veces llegamos a tropezar con esa misma, con ese mismo pecado, con ese mismo problema,
con ese mismo carácter, tropezamos con esas mismas palabras, con esos mismos pensamientos. ¿Y por qué? Porque ciertamente estamos cargados de pecado. Tenemos pecados en nuestras vidas y tenemos que confesarle nuestros pecados a nuestro Señor Jesucristo, para que de esa manera tú y yo podamos tener la libertad plena de ser vencedores sobre el diablo. La palabra del Señor en este pasaje nos dice ciertamente que la lucha no es contra carne y sangre, es decir, no es con ningún familiar. Nuestra lucha no es con ningún ser humano. Nuestra lucha no es con el más repróbabo, el más reprobado. Nuestra lucha no es ni siquiera con el satanista, el adorador del diablo. Esa no es nuestra lucha contra ellos. ¿Por qué? Porque ellos realmente son personas que están bajo el dominio de Satanás y hacen lo que su padre el diablo les insta a hacer. ¿Por qué? Porque esas personas, y no solamente digo satánicas, es un mal común en las personas, en todos los humanos, porque si sean de lo que sean, puedan ser políticos, puedan ser personas muy educadas, puedan ser personas que puedan tener muchos títulos, puedan personas tener un renombre en esta tierra, puedan ser personas también que sean religiosas, así como las personas que asisten simplemente a la iglesia por asistir, como pueden ser líderes religiosos. Entonces son personas que, si no son redimidas por la sangre de Cristo, Satanás, el enemigo de nuestras almas, se apodera del momento, de la ocasión y de la voluntad de la persona que camina en desorden y en desacuerdo con la palabra de Dios. Entonces estas personas llegan a ser influenciadas por Satanás para seguir sus propias concupiscencias, para seguir sus propias pasiones, para seguir sus propias ambiciones, para seguir todo lo que Gálatas capítulo 5 nos dice sobre los frutos de la carne. Y ciertamente la palabra nos habla acerca de los frutos de la carne y nos habla acerca de un grupo de pecados, y nos habla que dentro de esos grupos la lascivia, la envidia, el orgullo, la brujería y toda clase de desobediencia son pecados que habitan en las personas, las cuales les impide hacer la voluntad de Dios, las cuales, por tener tanto amor a lo que ellas están habituadas a hacer, a su forma de vida, entonces las personas no pueden amar a Dios. Y si tú no puedes amar a Dios, si tú no puedes, a pesar de leer la palabra, no puedes ser obediente a la palabra divina, es por una razón. Es porque tu mente, porque tu corazón está más dominada por tus deseos, por tus pecados, que no quieres dejarlos, porque se te hacen atractivos, se te hacen bonitos. Pero quiero decirte que atrás de toda esa intención que pareciera que, bueno, esa es mi intención, el diablo no tiene nada que ver conmigo, pero más sin embargo, atrás de toda esa intención está la influencia satánica, la influencia del diablo sobre tu vida. Así es que el hombre sin Dios está en las manos de Satanás. Y Satanás es como aquel hombre que maneja el títere, maneja las cuerdas
y ese muñeco se mueve para donde quiera y hace los ademanes, los movimientos que este hombre quiere que haga, porque en sí mismo el muñeco no tiene vida. De la misma manera, Satanás también actúa en esa forma en la vida del hombre, manipulando sus pensamientos, manipulando su voluntad, manipulando todo su ser, de tal manera que hay personas que dicen, yo no sé por qué cambio de carácter de un momento a otro. Estoy contento y de repente me siento triste, estoy contento, estoy alegre, o de repente me vuelvo molesto, me enoja. Vienen pensamientos a mí donde las personas puedan decir, cambian mi ánimo de ser. Entonces, mis pensamientos, muchas veces los pensamientos controlan a las personas y por esa razón las personas dicen, ¿y qué me pasa? ¿Por qué? Porque detrás de todo esto, en el ámbito espiritual, Satanás trabaja. Y Satanás es un enemigo poderoso, no digo todopoderoso, es poderoso, simplemente, es decir, su poder está limitado, pero no es todopoderoso. Quien tiene el control de todas las cosas es Dios. Si tú te sientes vencedor, triunfante, exitoso sin Dios, quiero decirte que eres un perdedor porque estás de parte del bando del diablo. Porque aunque tengas éxito, aunque tengas éxito en tus negocios, éxito en tu carrera, éxito en tu profesión, vives una vida vacía, te sientes solo, te sientes en realidad necesitado de algo que pueda llenar tu vida, pero no lo has encontrado. Y es verdad, nuestro corazón jamás podrá ser llenado por el pecado, porque el gozo que el pecado produce es instantáneo y fugaz. Así como tú puedes sentir al pecar esa alegría, esa grande atracción, también después de eso te das cuenta que tu vida se vacía una vez más. Así es que quiero decirte que para que tú ya no sientas esas insatisfacciones de la vida y del pecado, ven a Jesús. Cristo quiere perdonar tus pecados, Él quiere darte la vida eterna, porque la religión no puede liberarte, porque Satanás está atrás de las religiones también. Satanás está atrás de la filosofía. Satanás está atrás de la política, atrás de la música, está atrás de la moda, atrás de cualquier tipo de arte. Satanás está atrás, influyendo. Pero quiero decirte que Dios te ama y Dios quiere libertarte. Nuestro enemigo, para dejarlo claro, no es el pecador. Nuestro enemigo es el diablo. Y es el único que influye para mal en la vida del ser humano. El diablo te incita a pecar y hace también que vivas en condenación. Y una vez que el diablo te ha tomado el dominio de tu vida, quiero decirte que entonces el hombre está muerto en sus delitos y pecados y están alejados de la vida eterna. Mateo capítulo 8, versículo 22, Jesús le dijo al joven, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y en este pasaje ciertamente nos da hace alusión a que todas las personas sin Dios están muertas en sus delitos y pecados, como lo dice Pablo. Entonces, es algo muy importante de que si tú te has sentido muerto, un muerto viviente, y quiero decirte lo siguiente para que entendamos ese término de muerto viviente, no como un zombie, o más o menos parecido, ¿no? La metáfora. Un muerto viviente es aquella persona que vive, pero sin vivir la vida plena en Dios. Tiene una esposa,
pero no es feliz con ella. Tiene sus hijos, pero no es feliz con ellos. Son parte de la familia, pero no está satisfecho con su vida. No está satisfecho con todo lo que hace. No hay nada que le satisfaga. Pero lo único que en realidad puede llenar nuestro corazón es Jesucristo, su perdón. Cuando tú vengas a Jesús, tú vas a experimentar el perdón de tus pecados y vas a tener la libertad también de pisotear al diablo, de pisarle la cabeza y de librarte también de todas sus artimañas. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios mora en la vida del creyente y de la persona que se acerca a Él, entonces son libres, libres para vivir la vida en Cristo. Libres no para pecar libremente, no, son libres para adorar, libres para servir a Dios, libres para amar. ¿Cuántas personas, y tal vez tú seas una de ellas, que tengan esos prejuicios para decir al hijo, te amo, para darle un abrazo al hijo, para darle un beso a tu hijo, para decirle a la esposa, te amo, yo te cuido, mi amor? Es importante que seamos libres. ¿Para qué? Para que realmente podamos vivir una vida plena y feliz en Jesús. Pero esto lo impide el diablo. Lo impide porque el diablo quiere tener al ser humano subyugado bajo su voluntad, bajo su dominio, y que viva siempre en pecado. Quiero decirte que el día de hoy es tu oportunidad para que tú vengas a Jesús. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El pecado, como dice la palabra en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así es que si tú vives en pecado y estás sintiendo los efectos del pecado y de la maldad en tu vida y no sabes cómo liberarte, ven a Jesús, porque Él es el único que puede darte vida eterna. Y Él es quien nos da vida eterna en su nombre. Te voy a leer una cita acerca de cómo Satanás incita a la humanidad a pecar. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. La Biblia dice, y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. La palabra en este versículo nos habla acerca de que se levantó Satanás en contra de Israel. Y esa palabra es detonante para empezar a descubrir quién es el verdadero enemigo de nuestras vidas. Nada de lo que haga Satanás, es en pro de ti o en pro de mí. Siempre será por el contrario. Será en contra de ti, será en contra de mí. Porque Él quiere vernos destruidos. Eso es lo que busca el enemigo. Ese enemigo que es el verdadero. El que busca, dice la palabra, que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, así es Satanás, como ese león hambriento. Si tú eres cristiano y te estás descuidando de esa comunión con Dios, de esa oración, de esa consagración, ten mucho cuidado porque estás pisando terreno peligroso. Y Satanás puede arrebatarte porque eres la presa. Entonces es algo muy importante. Y si tú andas alejado de Dios y nunca has conocido a Cristo, bueno, quiero decirte que metafóricamente estás en las garras de Satanás. Y Cristo quiere darte la libertad. Es algo muy importante que tomes en cuenta este mensaje.
La palabra ciertamente nos habla acerca de cómo Él viene a instar a las personas a hacer cosas en contra de la palabra de Dios, cosas que no le agradan, cosas que muchas veces a las personas por hacer pecado, por hacer maldades, les parece muy divertido, pero no saben realmente que su vida puede llegar a acabar, más bien, puede llegar a acabar como ellos mismos hacen a su prójimo. Así es que la palabra de Dios nos dice, y así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es decir, esta palabra se cumple porque se cumple. ¿Quieres vivir una vida larga, una vida llena de bendición del Señor? Sé obediente. ¿Quieres tener a ese enemigo verdadero subyugado? Entonces ven a Cristo, porque Cristo ya lo subyugó. Cristo ya lo ha vencido en la cruz del Calvario, y Satanás es un enemigo para nosotros los cristianos, un enemigo derrotado. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha derrotado en la cruz y en la resurrección. Pero no es un enemigo derrotado para aquellos que no creen en Jesús, porque aquellos ciertamente están bajo el dominio de Satanás. Yo te invito a que vengas a Cristo y le digas: Dios, hazme libre de este dominio que Satanás ha tenido en mi vida. Es un ser malévolo, ventajoso, y que no pide permiso para entrar a la vida de nadie para dañarla. Así es que ven a Jesús. Si tú abres tu corazón, Jesús no va a entrar a la fuerza a tu vida. Él es todo un caballero. Él respeta, y Él te respeta y te ama. Pero si tú le dices: Señor, entra a mi vida, cámbiame y transfórmame, Él lo hará. Pero para ello tienes que decirle con un corazón verdaderamente sincero. ¿Quieres orar a Dios? ¿Quieres que el Señor te libere de todas esas, de todos esos yugos que has estado viviendo? De toda esa vida llena de placeres que no te traen satisfacción. Ven a Jesús. Haz esta oración conmigo. Amado Dios, he vivido mucho tiempo en pecado. He tratado de portarme bien, pero todo ha sido en vano. Estoy cansado de esta vida insípida. Yo te ruego que perdones mis pecados, me cambies, lávame con tu sangre preciosa, porque en esta hora reconozco que tú no eres una religión. Tú eres, Señor, tú eres una persona, y eres Dios sobre todo, que puedes, Señor, cambiarme y transformarme, cosa que mi ideología, mi religión, mis creencias no han podido hacer nada de cambios por mí. Toma mi vida, transfórmame, me rindo a ti y hazme tu hijo. Perdona mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús lo pido y lo creo. Amén. Si has hecho esta oración, ten la plena confianza que el Señor va y ha estado comenzando a hacer su obra en tu vida, y la va a terminar de hacer, si lo has hecho con fe. Así es que el Señor te bendiga, y te dejo con este hermoso canto también. Ven, amigo, a Jesús, te quiere hoy salvar. Recibirás la luz que solo Él puede dar. Abre tu corazón al que por ti murió, por darte a ti perdón,
gracia ya no habrá. Si la desprecias hoy, acepta pecador la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Acepta este amor, serás feliz así. Tus cuitas pon en Dios, pues Él las llevará por su consolación. Tus penas cambiará. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta abierta está, hoy puedes aceptar, más gracia ya no habrá. Si la desprecias hoy, acepta pecador la salvación.